individuos. Entonces, para ello, vamos a utilizar, en este caso, nuestra variable de interés, lo que se desea estimar para nuestro ejemplo, básicamente va a ser el saldo, ¿sí? Vamos a estimar este saldo, que en total, digámoslo así, el promedio global del saldo es de... promedio es de... 1.087.000. No, 1.000.000. Estos son saldos, ok, están en miles, exacto, serían 1.254.212. Ese es el promedio, ¿sí? ¿Dónde ustedes ven el promedio? Entonces calculemos el promedio global, el promedio poblacional. Entonces, si nosotros calculamos el promedio poblacional, en este caso nos daría 1.254.212. Esa es el promedio poblacional. ¿Cuánto nos da la varianza poblacional? Vamos a calcular la varianza poblacional. Entonces recuerden que la varianza poblacional se calcula con VAR. Más que la varianza, realmente necesitamos la desviación estándar poblacional. ¿Listo? La desviación estándar poblacional. Esta desviación estándar poblacional vale 983.812. ¿Listo? Esta es mi desviación estándar poblacional. ¿Listo? Y este es el promedio global o el promedio poblacional. ¿Listo? Ahora, vamos a establecer un margen de error. Vamos a suponer que nuestro intervalo, digamos así, yo quiero construir un intervalo de confianza cuyo margen de error sea de, según la información, de 500.000 pesos. O sea, yo quiero establecer un margen de error de 500.000 pesos. Entonces vamos a establecer un margen de error de 500.000 pesos. ¿Listo? Y nuestro nivel de confianza vamos a establecerlo al 95%. ¿Sí? Intervalo de confianza. Entonces dijimos que es del 95%. Si mi intervalo de confianza es del 95%, entonces ¿cuánto vale el cuantil? ¿Cómo lo encontramos? Entonces miren. Bueno, no, escámoslo. 1.96. Listo. Entonces lo primero que vamos a calcular es cuál sería el tamaño de muestra finito. ¿Listo? Tamaño de muestra finito. ¿Cómo es la fórmula del tamaño de muestra finito? Entonces, Word, acá. Entonces recuerden que el tamaño de muestra finito tiene la siguiente fórmula. Acá. Básicamente es n sub 0 igual, en este caso, dijimos que era z elevado al cuadrado por sigma elevado al cuadrado sobre el margen de error, que vamos a anotarlo de esta manera, elevado al cuadrado. ¿Listo? Esa es la fórmula del tamaño de muestra. ¿Listo? Entonces esta es mi fórmula que vamos a utilizar. Mírenla acá. ¿Listo? Es el tamaño de muestra. ¿Qué pasó? ¿Cómo hiciste eso? Pero un poquitico más despacio. Escribiendo. Bueno, no, sigamos acá que estoy grabando. Entonces, vamos a calcularlo utilizando esa fórmula. ¿Listo? Entonces, tamaño de muestra finito. Tamaño de muestra infinito. Para poblaciones infinitas. Entonces, básicamente dijimos que era el cuantil de la normal estándar, que en este caso sería esta cantidad elevada al cuadrado por la desviación estándar poblacional. Como tenemos acceso a la desviación estándar poblacional, entonces vamos a utilizarla, esta de acá, elevada al cuadrado sobre el margen de error
este, elevado al cuadrado. ¿Listo? Y nos da, en este caso, un tamaño de muestra. Otra vez. Vamos a elevar un poquito más el margen de error. Creo que es un poquito más para allá para ver las elementos para la fórmula. ¿Cómo? Quiero ver el número de la fila para ver la fórmula. Ah, ok. En la del tamaño de muestra. Ahí lo único que estoy aplicando es la fórmula del tamaño de la muestra. ¿Listo? Es lo único que estoy aplicando. Vamos a cambiar un poquito el margen de error porque pues tengo un tamaño de muestra muy pequeño, ¿sí? Realmente muy pequeño. Entonces vamos a tomarlo de, qué sé yo, miramos 800. No, perdón, más grande, un tamaño de muestra, un margen de error. Teníamos 500.000, pero no. Sí, no. Es que no me quiere tomar el proceso. Bueno, dejémoslo así, de 300. ¿Listo? Es decir, yo quiero construir un intervalo de confianza cuyo margen de error sea de 300.000 pesos. ¿Listo? 300.000 pesos. Ahora, en este caso, en este momento me dice que mi tamaño de muestra infinito es ya prácticamente, si yo redondeo esta cantidad, la redondeo, básicamente serían 41 individuos. A partir de ese tamaño de muestra, entonces vamos a calcular el tamaño de muestra finito. ¿Por qué finito? Porque tengo acceso al total de elementos en la población, ¿sí o no? Tengo acceso al total de elementos de la población. Entonces, en este caso, recordemos cómo es la fórmula del tamaño de muestra finito. Entonces lo escribo acá. Entonces recuerden, n es igual, como numerador recuerden que va a n sub 0 sobre 1 más n sub 0 sobre n. ¿Listo? Ese es el tamaño de muestra para poblaciones finitas, ¿sí o no? Entonces vamos a llevarlo allí. Pero ahí está. Entonces, ¿conocemos el tamaño de la muestra poblacional? En este caso, sabemos que en total son 860 y ¿qué? 67 individuos. Entonces, ¿cuánto me daría mi tamaño de muestra finita? Entonces, básicamente sería, entonces miren, el tamaño de muestra infinito, que ya lo calculamos, sobre 1 más el tamaño de muestra infinito sobre el tamaño de la población. En este caso, pues realmente no es mucha la diferencia, solamente 2 individuos menos. ¿Ya? Bueno. Entonces, son 39 individuos. En total son 39 individuos. ¿Cómo vamos a seleccionar a esos 39 individuos? Resulta que la selección tiene que ser en forma aleatoria. Yo no puedo seleccionar los primeros 39 individuos porque no tiene sentido. Yo tengo que seleccionarlos en forma aleatoria. Entonces, ¿cómo va a seleccionar los 39 individuos en forma aleatoria? Entonces, ojo con lo que vamos a hacer. ¿Listo? Ojo con lo que vamos a hacer. Vamos a agregar una nueva columna.
acá. Y esa nueva columna vamos a generar un valor aleatorio. Un aleatorio. Ese valor aleatorio, o sea, vamos a utilizar una técnica que se llama el coordinado negativo. Coordinado negativo. Entonces, ¿en qué consiste el coordinado negativo? Lo que va a hacer es generar un valor aleatorio para cada individuo, ¿sí? Un valor aleatorio para cada individuo. Y después de haberlo generado, lo organizo de menor a mayor, y los primeros 39 individuos va a ser la muestra que cada uno va a recoger. ¿Sí me hice entender? ¿No? Entonces vamos a ver la práctica para entender. Entonces, reitero, lo que voy a hacer es generar un valor aleatorio. Un valor aleatorio básicamente va a ser un número que está entre 0 y 1. ¿Listo? Entonces vamos a generar un valor aleatorio. Listo. Abro y cierro. ¿Listo? Abro y cierro. Y ahí generé un valor aleatorio. ¿Listo? Ahí generé un valor aleatorio. Ok, profesor, para Si quieren acá Claro, a nadie le va a dar igual. ¿Por qué? Porque es un valor aleatorio. Entonces a todos les va a dar diferente. ¿Listo? A todos les va a dar diferente. Entonces vamos a generar, en total, vamos a generar todos los valores aleatorios para todos los individuos. ¿Sí? En total, ¿cuántos aleatorios se deben generar? En total se deben generar 867 valores aleatorios. ¿Listo? Ahora, ¿qué debo hacer con esos valores aleatorios? Entonces, por ahora, si ustedes se dan cuenta, miren que la fórmula, esto es una fórmula, ¿sí o no? Si yo le doy enter a la fórmula, automáticamente me cambia el valor, miren. Automáticamente me cambia el valor. Entonces lo que voy a hacer es cambiar esa fórmula por el valor que en este momento tiene. ¿Listo? Voy a cambiar la fórmula por el valor que tiene en este momento. ¿Cómo lo hago? Entonces sencillamente selecciono los valores aleatorios, le doy control C y lo pego como valores. ¿Listo? Lo pego como valores. Entonces clic contrario, valores. ¿Listo? Ahí, valores. En este momento, si yo me ubico sobre cualquier celda, fíjense que ahora ya es un número. ¿Sí ven? Ya no es una fórmula, sino un número. ¿Y ahora qué es lo que debo hacer? Organizar los datos de menor a mayor, ¿según quién? Según ese valor aleatorio. ¿Listo? Según ese valor aleatorio. Entonces vamos a hacer, yo lo que hago es seleccionar toda la tabla, le doy control shift L y los organizo de menor a mayor. ¿Listo? ¿Qué es lo que acabo de hacer? Pausemos acá un momento. Entonces, con estos 39 individuos que tengo acá, se supone que yo construyo mi intervalo de confianza. ¿Sí? A todos les tuvo que dar un dado diferente. ¿Sí? Entonces, la idea es que con esos 39 individuos vamos a tratar de encontrar o estimar, en este caso, cuánto es el saldo de las cuentas que tiene cada uno de los empleados, o en este caso cada uno de los personajes que están en el banco. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces recuerden la fórmula del tamaño de la muestra, ¿de qué? Del intervalo de confianza. Entonces, el intervalo de confianza tiene la siguiente fórmula. Entonces, var bueno, la media muestral más o menos z multiplicado en este caso por la fracción de sigma
sobre la raíz de n. ¿Listo? Esa es la fórmula que nosotros se supone que con la muestra tratamos de estimar el intervalo de confianza. Entonces vamos a copiarla. Acá. Entonces veamos cuánto nos daría en la muestra, cuánto me daría mi promedio muestral. Entonces, promedio de acá, perdón, es esto. El promedio fue de me da 1.393.000, ¿sí? Ese fue el promedio de mi muestra, ¿sí? Ese fue el promedio de mi muestra. ¿Cuánto me daría mi margen de error? Recuerden que este es mi promedio muestral. El intervalo de confianza, recuerden que el nivel de confianza en este caso era del 95%. Promedio. Promedio en este caso de los saldos. Promedio de los saldos. Entonces, el nivel de confianza, recuerden que dijimos que era el 95%, entonces el cuantil vale 1.96. La desviación, ¿cuánto vale la desviación poblacional? Entonces, traigamos la desviación poblacional de esta forma, de acá, de esta información. En este caso, la desviación poblacional valía esto, 983, perdón. ¿Listo? ¿Y el tamaño de la muestra? ¿Cuánto es el tamaño de la muestra? En este caso, 39 individuos. ¿Listo? Entonces calculemos cuánto sería el margen de error. Sí. ¿Es cuánto daría el margen de error? Entonces recuerden que el margen de error es la cantidad que yo sumo y resto, es decir, z por sigma sobre raíz de n. Esa es la cantidad que sumo y resto. Entonces en este caso sería z, que vale 1.96, multiplicado por la desviación poblacional, que vale esto, sobre la raíz del tamaño de la muestra, que en este caso vale 39. ¿Listo? ¿Cuánto me da mi margen de error? En este caso me da 308. ¿No les parece muy cercano al valor que se planteó en el intervalo de confianza? ¿En el qué? ¿En el tamaño de la muestra? Me da 308. ¿A cuánto te dio? 308. 308. Por acá, ¿cuánto les dio? Pues ahí. La desviación es la misma de la anterior. La desviación se trabaja con la misma desviación poblacional. ¿Listo? Por acá, ¿cuánto les dio? ¿Está bien? Por acá. 309. 309. Resulta que acontece que ese valor no es que haya dado porque sí. Ese valor dio porque yo definí un intervalo de confianza de 300. Es la cantidad que ustedes tienen, la cantidad que ustedes están calculando, es un valor muy cercano, ¿sí? Es un valor muy cercano al margen de error que se estableció para el tamaño de la muestra, ¿sí? Con esta información, ¿qué se supone que se hace? Con esta información se supone que uno lo que hace es construir intervalos de confianza. Entonces vamos a construir el intervalo de confianza. Entonces el límite inferior. ¿A qué sería igual el límite inferior? Sería la media muestral menos el margen de error. Me da 1.084. ¿Listo? ¿Cuánto? 875. El promedio me da diferente. Sí, claro.
Profe, levántate, párate ahí en la línea inferior. Ay, profe. Párate allá. Párate ahí, profe. En esta celda. Sí, es que Recuerden, estoy solamente utilizando esta fórmula de acá. A la media muestral le resto el margen de error, que ya lo calculé en el paso anterior. ¿Sí? Y a la media, ahora al límite superior, básicamente sería la media muestral más el margen de error. 1.700.000. ahí es mi. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos decir? Pues que con un nivel de confianza del 95% se estima que el promedio poblacional está entre 1.800.000 y 1.700.000. ¿Sí? Se estima que, que los saldos, ¿sí?, con un nivel de confianza del 95%, se estima que el saldo de los clientes del banco, tienen saldos entre 1.084.000 y 1.700.000. ¿Sí? ¿Será que esto sí es verdad con respecto a la población? Recuerden que nosotros ya habíamos calculado anteriormente cuánto valía el valor poblacional, cuánto valía la media poblacional. Miren, la media poblacional valía 1.254.000. ¿Esa cantidad está dentro de ese intervalo? Sí. Claro, está dentro del intervalo. ¿Sí? Se supone que, digámoslo así, eso es lo que normalmente uno hace cuando uno hace un intervalo, la construcción de un intervalo de confianza. ¿Sí? Pero, ¿cuál es la diferencia de la vida real a este tipo de ejercicio que acabamos de hacer? Es que en la vida real yo no tengo la información poblacional. En la vida real esa información poblacional yo no la tengo. Acá se supone que nosotros dijimos, vamos a suponer que esta es mi población y nosotros queremos estimar de esa población, queremos estimar cuál es el intervalo o cuánto vale en este caso el promedio poblacional, cuánto ganan en promedio, cuál es el saldo promedio de los de los clientes del banco, cuál es el saldo promedio. Entonces nosotros encontramos que tomando una muestra de 39 clientes, que los seleccionamos en forma aleatoria, con un 95% de confianza, encontramos que el saldo, por ejemplo, para este ejercicio, el promedio poblacional está entre 1.084.000 y 1.700.000. Eso fue en la muestra que yo seleccioné, en la muestra que yo calculé. ¿Sí? Eso se supone que es lo que uno hace normalmente cuando uno calcula un tamaño de muestra. ¿Sí? O bueno, más bien, cuando uno calcula un intervalo de confianza. La diferencia es que en la vida real uno no tiene información poblacional. Esa información poblacional toca recogerla. ¿Sí? Toca tratar de estimarla, toca tratar de encontrarla. ¿Y cómo se encuentra? Mediante utilizando encuestas, utilizando técnicas de recolección de datos, ir a campo. ¿Sí? De esa manera es que se calcula ese tamaño de muestra. O perdón, ese intervalo de confianza. ¿Fácil o difícil? Fácil mientras tengamos la población, sobre todo la población. ¿Ya? Pero donde no tengamos la población nos toca es ir a campo, recoger, encuestar, todo lo demás, tabular, bueno. Pero es la forma en cómo se debe recoger la información. ¿Sí? Bueno, preguntas, dudas. Dime. Sí.